En esta oportunidad vamos a analizar desde la perspectiva geográfica, ¿bien? El surgimiento del capitalismo. Porque si bien podríamos explicar qué es el capitalismo, no lo podríamos comprender si no hacemos una mirada histórica y geográfica al mismo tiempo, porque es un sistema tan complejo, tan polémico, que necesitamos hacer un análisis un poquito, aunque sea más en profundidad, para poder comprender, aunque sea una aproximación hacia lo que es el capitalismo. Realmente entender el capitalismo nos va a llevar mucha parte de nuestras vidas y obviamente en la facultad se va a hacer con más énfasis, ¿no? Este abordaje. Pero sí es importante por lo menos empezar a hacer una elaboración acerca del tema y que tenga un grado de detalle para poder tratar de comprenderlo. Bien, pero para comenzar podemos decir que el capitalismo es un sistema mundial. Bien, es un sistema que abarca a todos los países, que abarca desde un aspecto político, económico, social y cultural. Bien, es un sistema que organiza básicamente la vida mundial. Y para poder entender cómo la organiza, tenemos que ver cuáles son las principales características del capitalismo y cómo surgieron esas características. El capitalismo no nació de un repollo, ni tampoco de un día para el otro, ni de un año para el otro, y ni un siglo para el otro. El capitalismo es algo que se ha desarrollado con el transcurso de los siglos y que al día de hoy tiene esta forma y que seguramente va a cambiar su forma el día de mañana, ¿no? Estos procesos pueden ser lentos, como lo fue al principio, muy lentos, y después pueden ser muy rápidos, como sucedió en el siglo XX y como sucede actualmente. Pero podemos decir en líneas generales que el capitalismo es un sistema que se basa en unos elementos comunes, ¿no? En esto de que se basa en la propiedad privada, en primer lugar, que la propiedad privada significa esto de lo que tenemos nosotros, ¿no? Esto de que qué es lo que le pertenece a un individuo, ¿está? En contraposición a la propiedad colectiva o la propiedad comunitaria, ¿estamos? La propiedad privada es eso de que el Estado no puede tocar, ¿bien? Después vamos a analizar por qué sale esto así también. ¿De dónde viene este concepto de la propiedad privada? Otro punto importante, fundamental del capitalismo, es que exista el libre mercado. El desarrollo del libre mercado tiene que ver con que cada persona, cada comerciante, cada país pueda comercializar en un mercado de forma libre. Y esto tiene que ver también justamente con el tema de las importaciones, las exportaciones, qué productos se pueden elaborar y qué productos podemos comprar, ¿no? Y obviamente, sin dejar de lado la palabra capital, que no se refiere a la capital de un país. El concepto de capital es un concepto muy amplio, es un concepto que viene de la economía y de la sociología principalmente. El concepto de capital es aquello que una persona o una sociedad tiene, ¿bien? En términos económicos estamos hablando. Un capital puede ser las propiedades inmobiliarias, puede ser la tecnología que uno tiene, puede ser el dinero, puede ser también los empleados, ¿está? Es decir, el capital es un concepto que engloba a todos estos elementos y que posibilitan que una sociedad o una persona pueda desarrollar una actividad económica productiva. ¿Estamos? Entonces, el capital es un concepto muy amplio, va cambiando, o sea, podemos pensar el capital económico, el capital tecnológico, el capital laboral, ¿bien? Hasta también podemos pensar el capital cultural, que ese es un concepto que, bueno, no nos vamos a interiorizar porque es más de la sociología, y que en la facultad, si estudian, lo van a desarrollar mejor, pero que tiene que ver con estos conocimientos que nosotros tenemos, ¿bien? Igual es un concepto polémico, pero bueno, después lo podemos abordar un poco mejor. Estas características principalmente empiezan a nacer en la Edad Media, pero
va a ser la revolución industrial, esa famosa revolución industrial, eso que siempre nos preguntan en historia desde el tercer año, y qué es lo que posibilitó justamente el avance del capitalismo, ¿no? Por eso vamos a tratar de analizar desde el surgimiento hasta la profundización, hasta la consolidación y las crisis, ¿bien? Para comprender el surgimiento del capitalismo, lamentablemente tenemos que irnos a la Edad Media. O sea, tenemos que irnos a más de 500 años atrás, rebobinar un montón, empezar con un buen punto de partida. Yo sé que este mapa ya es como que uno lo van a ver y ya dicen, qué bardo. ¿Qué significa esto? No entiendo nada, lleno de líneas, ciudades, qué sé yo. Lo voy a explicar muy sencillamente para que no se mareen. Bien, el capitalismo empieza a surgir a partir de un conflicto que se da a nivel geopolítico, ¿bien? Digamos en el mundo del comercio en esta época, ¿no? Ustedes recordarán, capaz, cuando vieron en primer año seguramente, que cuando cae el Imperio Romano del Occidente, es decir, el Imperio Romano de este sector, bien, de Europa, empiezan a nacer reinados, reinados pequeños, más pequeños por lo menos que el de Imperio Romano, como el reinado de España, el de Portugal, el de Francia, el de Italia, bien, el de Gran Bretaña, el de Grecia, bien. Todos estos reinos empiezan a nacer y empiezan a ajustarse a la nueva dinámica que es el sistema feudal. Este sistema donde existen los esclavos, los vasallos, que responden, los vasallos serían aquellos que trabajan la tierra para un señor feudal, ¿bien? Ese señor feudal le provee protección, todo entre comillas, ¿no? Obviamente ponemos todo en duda. Ese señor feudal responde a un rey, que es el que controla, digamos, las tierras, que hace, digamos, de nexo entre otros reinados, pero básicamente el poder está concentrado en los señores feudales, ¿bien? Que son los que tienen, digamos, los que tienen las tierras y los que proveen el ejército al rey. Bien, el rey se sustenta en los señores feudales, sí o sí. Bien, entonces acá ya empieza a haber algunas situaciones donde las clases bajas para poder subsistir no pueden subsistir únicamente entregándole su producción al señor feudal. Bien, entonces también se empiezan a vender parte de las producciones de la tierra a algunos comerciantes, comerciantes que también compran estos productos agropecuarios, agrícolas del campo, pero que también están comprando productos elaborados en otros reinos. Bien, y ahí se empieza a establecer una pequeña red de comercio que empieza a surgir nuevamente después del desastre de la caída del Imperio Romano, que para Europa va a ser muy traumático esto, y que empieza, digamos, a establecer rutas comerciales entre los distintos reinados. Bien, esto obviamente trae muchas oportunidades para los reyes que empiezan a ver con gran oportunidad poder establecer acuerdos comerciales con otras regiones del mundo, como por ejemplo la tan ansiada China que tanto desean poder establecer comercio nuevamente, porque China siempre fue el principal comercio dentro, digamos, de lo que es toda Europa y Asia, ¿no? Y obviamente ni hablar África con el tema de Egipto. Pero bueno, la idea de acá es pensar cómo estas regiones europeas, africanas y asiáticas se empiezan a conectar por una red de comercio que son estas líneas que vemos. Bien, algunos reinados tienen distintas políticas con respecto al comercio. Tal es el caso, por ejemplo, de dos reinados muy importantes que van a poder establecer este comercio a través de rutas marítimas, que es el reinado de Venecia y el reinado de Génova, que son obviamente reinados de la península itálica, que hoy forman parte de Italia, pero en aquella época sus reinados le daban muchas oportunidades a los comerciantes marítimos.
porque ahí veían que podían aplicar impuestos en las aduanas, podían obtener riquezas a través de ese comercio marítimo, y que bueno, los comerciantes se sentían dentro de todo bastante cómodos, ¿bien? Pero no era la misma situación en todos los demás reinados. Solamente muy poquitos reinos permitían esta situación porque tenían miedo de perder poder contra los comerciantes. Es decir, los señores feudales tenían miedo de perder poder económico frente a los comerciantes. Por eso en Europa esta situación no era igual para todos, sino que bueno, algunos reinados se fueron ajustando y vieron estas oportunidades, mientras que otros todavía no querían hacerlo justamente por el miedo de perder el poder. Entonces, la idea de Venecia y de Génova era poder trabajar el comercio en toda esta zona del mar Mediterráneo. ¿Bien? Conectaban a través de sus puertos y a través de sus embarcaciones, llevaban productos de estas regiones de África hacia Europa. Bien, es decir, perdón, estos productos africanos del Cairo, que eran productos árabes, porque todo lo que vemos en naranja es lo que se conoce como el Imperio Otomano, que ahora voy a explicar por qué es importante el Imperio Otomano acá, ante la situación de crisis económica que sufre Europa constantemente. Pero Venecia y Génova se van a desarrollar muchísimo, muchísimo. Acumulan muchísimas riquezas, sus reyes, los comerciantes también acumulan muchísimas riquezas y además también empiezan a aparecer, gracias a esta conexión comercial, empiezan a aparecer las primeras ferias comerciales dentro de Europa, ¿bien? Es decir, gracias a los productos que traían de otras zonas hacia sus principales puertos, ¿bien? Estos productos después se podían vender en pequeñas ferias en las principales ciudades europeas. ¿Está? Entonces ahí empiezan a aparecer otras situaciones donde obviamente los reyes permiten que se den estas ferias, pero que justamente tiene que ver con poder vender productos árabes dentro de Europa. Muy limitadamente, obvio, pero se puede empezar a vender. Y los que se empiezan a enriquecer con toda esta situación van a ser los comerciantes, lógicamente, ¿no? Y que van a defender mucho esta idea de la propiedad privada, de esto de yo fui a comprarlo al puerto, te lo traigo a la feria y te lo vendo a vos. Bien, y se lo vendían también a los campesinos, a los que trabajaban dentro de las ciudades, a los reyes, a los señores feudales, es decir, podían conectar a través del comercio y poder obtener riquezas. Ahora bien, ¿por qué hablo del tema del Imperio Otomano? En realidad, la Edad Media solo existió en Europa. En el resto del mundo no existía la Edad Media, en el resto del mundo existía un desarrollo económico exponencial como el que estaba teniendo China, como el que estaba teniendo India, como el que estaba teniendo el Imperio Otomano, ¿bien? Pero en Europa se daba una situación completamente distinta. Europa estaba pasando por una gran situación a la que se llamó justamente Edad Media, ¿bien? Esta situación tiene que ver justamente con el rol que tenía el Imperio Otomano, que lo vamos a encerrar acá para que quede bien claro la gran cantidad de superficie que tiene el Imperio Otomano, que es todo esto, que es el mundo árabe en aquella época, el mundo musulmán, y que obviamente por ideologías religiosas, ideologías políticas y religiosas, entra en total desacuerdo con lo que sucede en Europa, que es absolutamente católica y cristiana. Bien, entonces, ante esta situación religiosa donde tenemos la Iglesia Católica en Europa, bien, y la Iglesia musulmana en Asia y África, que hasta el día de hoy se practica esa religión muchísimo, los grandes conflictos políticos siempre estaban latentes. Son regiones que tienen muchísimos conflictos justamente porque no se le permite a Europa comercializar directamente con otras regiones. ¿Quién no se lo permite? Es justamente el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, como controla
casi toda esta superficie, que es digamos, el principal núcleo que pueda llevar a Europa para China, obviamente está controlado por los otomanos. ¿Bien? Entonces, como el Imperio Otomano controla esta región comercialmente y por las grandes discrepancias que tiene con Europa y los reinados europeos, y además también tiene los intentos de querer avanzar, es más, en un momento va a avanzar y van a también ocupar parte de Grecia, ¿bien? O sea, el Imperio Otomano todavía se está expandiendo, tiene intereses económicos sobre Europa, ¿bien? Y obviamente Europa trata de defenderse en la medida que puede. Pero tiene algunos acuerdos comerciales, por ejemplo con Venecia y Génova, con estos reinados, para poder lograr un libre comercio en la medida que se pueda, ¿no? Entonces Venecia y Génova también por eso aprovechan. Venecia y Génova es como que dicen, bueno, miren, nosotros no estamos ni de acuerdo, o sea, no estamos ni en contra de los católicos ni de los musulmanes. Es más, en nuestros reinos tenemos hasta pueblo judío. La verdad que a mí las religiones en nuestros reinados no nos interesan. Tanto lo que nos interesa es que se pueda desarrollar el comercio libremente. Bien, entonces tiene una posición muy neutral y obviamente esto le trae muchas grandes ventajas. Pero bueno, la Iglesia Católica también tiene como el interés de querer avanzar hacia territorios otomanos y recuperar lo que se llamaba Jerusalén, las famosas cruzadas, lo cual obviamente fracasan constantemente, porque el Imperio Otomano tiene un ejército obviamente mucho mayor, pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero ir nada más acá es que Europa se encuentra absolutamente encerrada, ¿bien? Los reinos europeos, incluyendo Gran Bretaña, se encuentran absolutamente encerrados frente a esta gran barrera llamada Imperio Otomano. ¿Bien? Y van a estar encerrados hasta más o menos el año 1492, porque justamente España encuentra una gran oportunidad cuando invaden América. ¿Bien? Y que después también va a ir Gran Bretaña y después también va a ir Francia. Ven esas oportunidades y zafan de alguna manera, ¿no? Y Portugal me faltó, perdón. O sea, la única forma que encontraron para poder solucionar las crisis económicas producto de este encierro otomano fue la ocupación en América. ¿Estamos? Si hacemos un zoom para ver cómo era el comercio a fines de la Edad Media, antes de la ocupación de América, vamos a ver que las rutas comerciales en Europa, primero que son muy pocas dentro de Europa, ¿no? Si nosotros vemos en verde, son muy poquitas líneas comerciales, nada comparado a lo que es ahora, y que en lo que está en circulitos rojos, que a ver si lo puedo resaltar un poquito más para que queden bien claros, estos, bien, van a ver que hay como unos, si se le quiere decir, cilindros naranjas. Bueno, esos son ferias, eran las ferias comerciantes. Van a ver que las principales ferias comerciantes estaban en Francia, por lo cual Francia es una de las que primero se va a desarrollar económicamente, y después algunas en Austria, otras en Suiza, otras en Países Bajos y otra en España. Pero vamos a ver que esas ferias eran muy pocas en realidad, ¿no? O sea, había un comercio o un tránsito de comercio muy limitado, producto del encierro otomano. Bien, por un lado, vamos a encontrar, yo acá les dejé este mapa que me copa mucho, yo sé que puede variar, pero vamos a ver el área comercial de Venecia, justamente, que era el caso que me gustaba a mí desarrollar, que van a ver cómo Venecia tiene áreas comerciales muy grandes, donde tiene principales puertos, ¿no? Después vamos a ver las áreas comerciales de Génova, que son esta zona, y Cerdeña, la actual isla de Cerdeña, ¿bien? Y que después también se van a expandir hacia el Mar Negro. Esto es muy interesante porque ya empieza a ocupar otras zonas llegando hacia sectores asiáticos, bien, del cercano oriente, porque justamente el mar Mediterráneo le da la ruta para poder entrar hacia esta gran ciudad siempre codiciada que fue Constantinopla. Bien, gracias a ese paso que hay entre Constantinopla, que es ese estrecho que divide Europa de Asia, pueden entrar hacia las ciudades musulmanas del Mar Negro. Bien,
Es decir, en resumen, van a lograr Génova y Venecia conectar Europa con productos chinos y árabes. ¿Bien? Entonces, en resumen hasta acá, de la Edad Media, empiezan a aparecer dos características principales. Primero, que gracias a la expansión comercial de los comerciantes de Venecia y de Génova y a las ideologías políticas, es decir, el posicionamiento político de sus reyes, nace esta concepción de la propiedad privada y el respeto hacia esa propiedad privada, es decir, hacia esa mercancía que no es de un señor feudal, que es del comerciante que logró conseguir a través de los puertos y de los viajes marítimos. Bien, por eso que van a defender siempre los comerciantes la propiedad privada, porque justamente cuesta muchísimo conseguirlo en una Europa tan conflictiva con el Imperio Otomano. Entonces, por un lado la propiedad privada y por el otro lado el libre comercio, ¿no? Génova y Venecia también tienen como posicionamiento político en sus reinados respetar el libre comercio. A ellos no les interesan los conflictos religiosos, no les interesan los intereses de poderes que haya dentro de los reyes y los señores feudales. A estos reinados lo único que les interesa es desarrollar el comercio y lograr ese crecimiento económico a pesar de las diferencias políticas y religiosas que en esta época eran durísimas. Recordemos que la Iglesia Católica ya estaba implementando persecuciones, ya se estaba empezando a nacer la idea de una religión protestante que sea contraria, con una lectura contraria de la Biblia. O sea, ya había un cuestionamiento al poder católico, ¿no? Y la Iglesia Católica tomaba fuertes represalias, ¿bien? Esto famoso de la famosa Inquisición, de la Santa Inquisición, que era esta persecución política hacia quienes creían, o eran, mejor dicho, esta persecución política a opositores de la Iglesia, ¿bien? Cualquier cuestionamiento a la Iglesia Católica en esta época era llevado a cabo con una serie de persecuciones, tortura y muerte, bien, como el caso de Juana de Arco, que eso fue un caso emblemático de la Iglesia Católica. Pero bueno, siempre volviendo a la idea del análisis geográfico de cómo surge el capitalismo, ya acá vemos las primeras manifestaciones de un incipiente capitalismo, es decir, una pequeña o un pequeño nacimiento de cómo el capital o la propiedad privada se va acumulando gracias al libre comercio. Si no fuese por el libre comercio y por la defensa de la propiedad privada de los comerciantes, no hubiese nacido el capitalismo. Bien, ya en este mapa, que es posterior a ellos, por eso ellos dicen descubrimiento de América, ¿no? Porque descubrieron una solución al Imperio Otomano. Entonces acá, o sea, obviamente la palabra, por eso queremos siempre tratar de, nosotros como latinoamericanos, queremos tratar de evitar decir descubrimiento, porque para nosotros no fue un descubrimiento, en realidad fue un descubrimiento para los europeos a una solución del problema económico, político, de hambre, de pestes, de todo lo que tenían. Fue una gran oportunidad para ellos y por eso es que fueron tan agresivos y violentos en tratar de ocupar estas tierras, porque los motivaba esta desesperación de poder ocupar tierras que le traigan oportunidades, ¿bien? Pero bueno, esto es todavía obviamente sujeto a múltiples análisis acerca de qué sucedieron con los pueblos originarios y todas estas cuestiones que solamente las vamos a trabajar más adelante. Pero lo importante acá es tratar de ver este mapa acerca de cómo ya no necesitan al Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano lo tenemos acá ubicado, bien, ahí por arriba lo hago, y que miren cómo tratan de evitarlo, ¿no? Todas las flechas, que son las rutas marítimas, no tocan para nada el Imperio Otomano, es que ya no lo necesitan, porque una vez que ya ocuparon y controlaron a sus colonias americanas, ya la oportunidad comercial ya está establecida y pueden llegar tranquilamente hacia otros sectores de África que también querían, ¿no?, conquistar y obviamente llegar a India y a China. O sea, ya no necesitan pasar por acá, sino que ahora la oportunidad la tienen acá justamente,
pasando desde rodeando África y obviamente con los puertos americanos. O sea, realmente el avance hacia América les va a traer esta oportunidad marítima y les revoluciona todo. Esto hizo que se acelere muchísimo ese proceso. Lo que ellos tardaron por más de cientos de años, lo pueden resolver en un par de siglos ya. Bien, resolver obviamente entre comillas. Entonces acá vamos a ver que empieza a aparecer una gran oportunidad para los reyes, en especial para España, Francia, Gran Bretaña y Portugal, una gran oportunidad de concentrar el poder en la sola figura del rey. Recordemos que en la época feudal los reyes dependían muchísimo de los señores feudales, porque los señores feudales eran los que controlaban las tierras en definitiva. Pero como ahora América está en el juego, está en el tablero, ya no necesitan tanto a los señores feudales. Y ahí empieza a aparecer una nueva situación donde empiezan a aparecer lo que se llama las monarquías absolutas. ¿Bien? ¿Qué significa la monarquía absoluta? Que como ahora tienen la oportunidad de controlar otros territorios con otros mecanismos que no necesitan a los señores feudales explícitamente, ahora el poder solamente va a ser concentrado en torno al rey. Bien, el poder tanto político como económico, porque las riquezas que se obtienen de las colonias las concentra únicamente el rey y que utiliza para poder hacer eso a los comerciantes que se disponen, obviamente, en la oportunidad mercantil que ven de establecer el contacto con las Américas. Bien, digo las Américas porque por América Latina y América anglosajona. Bien, anglosajona recordemos que es Estados Unidos y Canadá actualmente. Entonces, a esta aparición y a este nuevo escenario y a esta gran concentración económica, donde se sacan encima a varios señores feudales, es más, ya la Iglesia Católica ya empieza a tener como un papel más secundario también. Es más, el rey de Francia, ay, se me fue el nombre, ya se me va a venir de vuelta, que se llamaba, le decían el Rey Sol, que, bueno, era muy famoso porque decía, o sea, lo quiero decir como una expresión. Luis, ahí está, Luis. El rey Luis, perdón. El rey Luis de Francia, en un momento de tanta concentración de poder que tiene, hasta ignorando a la iglesia, él dice, el Estado soy yo, punto final. No me interesa más nadie. Y toma todas las decisiones absolutamente él. Esto es un signo, digamos, de poder. Hay una serie interesante en Netflix que se llama Versalles, no la de Gino Versace, que es el modista, Versalles, que es la serie de sobre este rey, y que muestra muy bien, yo la vi, la verdad muestra muy bien. La primera temporada, la segunda no la miren tanto. Pero bueno, es interesante para analizar cómo era el contexto de esta nueva oportunidad que ven los reinados en el nuevo escenario geopolítico, porque con el control de América por parte de España, Francia, Inglaterra y Portugal, el tablero del juego cambió absolutamente. Entonces, bueno, acá es interesante para pensar cómo cambia con el capitalismo, donde antes era muy incipiente en esta zona, ya ahora miren lo que es, el escenario cambió completamente. Pero empieza la preocupación acerca de cómo organizamos la actividad económica. Es decir, los comerciantes quieren seguir comercializando y que se les respete la propiedad privada. Por eso van a ser contratados. No es que son flotas reales más que solamente, sino también que hay flotas comerciantes, las que llegan y que son de propiedad privada de los comerciantes. Sino que también empieza a aparecer esta idea de qué hacemos con estas riquezas que obtenemos, ¿no? Entonces empezó a aparecer la idea de que lo mejor es acumular los minerales, el oro y la plata que tanto escaseaban y que ese oro y plata que se obtenían de las colonias sean controlados por el tesoro real, ¿bien? Y a partir de ahí se establece una nueva relación mercantil. Por eso mercantilismo, empieza a aparecer el mercantilismo, ¿no? El mercantilismo lo que sostiene como ideología política de las monarquías absolutas, que fue como fue la más aceptada por los reyes para poder controlar las colonias y el comercio, era esta idea de que las colonias solamente pueden comercializar
con sus respectivos reinados. Es decir, si el virreinato del Río de la Plata quiere comercializar con Gran Bretaña, imposible. Solamente puede comercializar con su propia metrópolis, que es España. ¿Se entiende esto? Esto se llama monopolio comercial. Obviamente ya acá el libre comercio no está muy presente, sino que está monopolizado, es decir, lo controla solamente el reinado. El rey de España o el rey de Francia o de Inglaterra controla los productos que lleguen solamente a su reinado. No pueden las colonias comercializar con otras colonias de otros reinados ni con otros reinados. Bien, obviamente que acá vemos que hay un poder económico español que es muy grande porque controla casi toda América. Pero bueno, cada reino va encontrando su salida económica y obviamente con un escenario mucho mejor, económicamente hablando, el que tenían antes. Pero claro, como los reyes son los únicos que acumulan la riqueza, por esta cosa de la monarquía absoluta, donde solamente ellos, los reyes, ¿no? La nobleza puede obtener ese oro y plata, y son ellos los que controlan la salida del oro y plata, ¿no? Entonces, como lo empiezan a copiar, es decir, a acumular solamente para el tesoro real, empieza a escasear el oro y la plata dentro del comercio europeo. Es decir, dentro de Europa, al estar solamente en manos de los reyes y los reyes no querer soltarlo, empieza a aparecer este problema de que, bueno, a ver, si nadie compra y vende a otros reinados, se va a comenzar una guerra económica dentro de Europa. Por más colonias que vos tengas, España no produce todo el cuero o todos los productos manufacturados. A veces le tiene que comprar España. Y si, y si hay conflictos políticos entre España y Portugal, perdón, o Portugal también, pero entre España y Francia estos conflictos políticos se terminan en una guerra, obviamente que empieza a haber desabastecimiento dentro de España. Me explico lo que voy, es esta idea de pensar cómo a veces podés tener todas las colonias que vos quieras, pero si esas riquezas no empiezan a distribuirse, no empiezan a fluir y solamente quedan en manos del tesoro real, el comercio se empieza a fracturar, se empieza a frenar, ¿bien? Y esto obviamente genera un montón de conflictos y obviamente de las consecutivas crisis económicas que van a haber dentro de Europa. A este tipo de comercio se le llamó comercio triangular, ¿no? Es decir, los metales preciosos que extraían de América eran llevados para España. En España se elaboraban productos manufacturados como el calzado, la ropa, embarcaciones, utensilios, etcétera, y eran vendidos en África. Y desde África se capturaban a ciudadanos africanos para llevarlos hacia América. Nótese que yo estoy diciendo ciudadanos africanos, porque cuando estamos hablando de esclavitud en África, estamos hablando de que en África existían civilizaciones y un montón de comunidades que se habían desarrollado bastante y que ante el poder militar de Europa y de los países europeos van a ser capturados. No estamos hablando de tribus solamente, estamos hablando también de personas que eran médicos, que eran académicos, profesores de las universidades africanas. O sea, ya en África existían civilizaciones y van a ser capturados como esclavos. Estamos muy acostumbrados a ver las clásicas películas que el esclavo provenía de una tribu. Y nada que ver. Muchos esclavos también eran médicos, profesionales, comerciantes. Realmente no tenían escrúpulos. Por eso hablo de esta ocupación agresiva y violenta, porque ante la desesperación de los reyes que ya encima acumularon mucho poder y buscan controlar este poder, la verdad que no van a titubear en capturar a cuanto puedan para someterlo a trabajo esclavo. Y esto se aplicaba tanto para los esclavos que capturaban en África, perdón, a los ciudadanos que capturaban en África, como los que habían sobrevivido de las campañas militares de los aborígenes, ¿no? O sea, tanto aborígenes como africanos eran capturados para esta situación, justamente para poder sostener este crecimiento económico y para sostener el comercio triangular. Si no existían estos esclavos, era imposible sostener esta actividad. Esto es interesante para pensar cómo surge el capitalismo también en términos de quiénes sostenían esto. A ver, tenemos capitalismo gracias a los comerciantes de Venecia.
Y no, realmente no. En realidad el crecimiento del capitalismo en su surgimiento es gracias a los esclavos que se fueron capturando, porque si no era imposible todo esto. Bien. Dicho esto acerca de cómo era el comercio triangular y cómo era sostenido gracias a los esclavos que se capturaban o que se implementaban de las capturas, ¿no? De esta venta, eh, cabe resaltar que dentro de las colonias empiezan a aparecer también los pequeños comerciantes, es decir, aquellos que iban a vivir a América. Por ejemplo, Gran Bretaña lo que implementaba mucho era que aquellos obviamente también para aflojar el crecimiento de población dentro de las ciudades, ofrecían tierras gratuitas dentro de América para que sean ocupadas en nombre de Gran Bretaña y poder desarrollar un pequeño enclave o un pequeño pueblo o una aldea. Entonces esto posibilitó muchísimo a que muchos aldeanos que iban a América en busca de una oportunidad en este contexto, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, o sea, para que se den una idea, un siglo después, 2 siglos después de la ocupación de América, entonces estos aldeanos empezaron a desarrollar pequeñas actividades comerciales que eran obviamente de su propia voluntad, ¿no? Y ahí, digamos, se empieza a profundizar el concepto este de la propiedad privada. Ahora la propiedad privada, justamente porque fruto del trabajo de estos aldeanos, también se empieza a desarrollar dentro de las colonias españolas, donde los hijos de los españoles que nacían en América podían desarrollarse en alguna actividad económica dentro de la ciudad de la colonia, como en el caso de Buenos Aires. Podían ser despachantes de aduanas, podían tener algún pequeño taller para hacer cueros o calzados, no tanto tampoco porque si no perjudicaba los talleres dentro de España. O sea, siempre muy limitado todo, ¿no? Pero bueno, empezaban a nacer los pequeños comerciantes dentro de las colonias americanas, tanto Inglaterra como en España y Portugal, dentro de Brasil, y ahí empieza a profundizarse este concepto de la propiedad privada. Tal es así el desarrollo de los, digamos, el desarrollo de los talleres dentro de Europa, que bueno, habían sido muy pequeños en un primer momento, que empieza ya a haber muchos avances, porque también empiezan a nacer muchas preocupaciones en torno a cómo agilizar el comercio, cómo elaborar otro tipo de productos que puedan ser competitivos. Ya acá empieza a aparecer otro concepto muy importante del capitalismo, que es la competencia. Significa esto de cómo compite el taller que está en Francia con el taller que está en Alemania o en España. Entonces elaborar productos cada vez más elaborados para que se puedan vender, ¿no? Porque si no estarían vendiendo todo lo mismo. Entonces a esta carrera, si le queremos decir, de competencia que hay entre talleres, empiezan a aparecer una serie de investigaciones científicas que posibilitan la aparición de nuevos productos. Uno de esos productos que empieza a desarrollarse en gran medida es la máquina a vapor. Bien, gracias a las continuas investigaciones dentro de Europa, algunos talleres pudieron desarrollar maquinarias a vapor para poder hacer trabajos de fuerza metalúrgica mucho más grandes y empezar a construir embarcaciones más grandes y más rápidas también, que no sean ya movilizadas por el viento, sino que ya sean movilizadas por el carbón, porque también ven que hay mucho carbón en América que se puede aprovechar y que pueda alimentar al motor a vapor que se pudo inventar dentro de Europa. Y esto detona todo en el sentido de cómo abre fronteras en el sentido tecnológico y cómo empieza a aparecer ya nuevos productos que pueden ofrecerse, ¿no? Dentro, por ejemplo, ya el motor ya empieza a venderse a otros países, a otros reinos, y ya se empieza también a desarrollar en otros reinos, ¿bien? Además, aparte de todo esto, en este contexto, cabe mencionar que ya casi todas las colonias europeas dentro de América ya se han independizado. Entonces, estas colonias quieren comprarle a Europa libremente todas sus producciones, ¿no? Es decir, todo lo que elaboraban en sus talleres poder llevarlo para América y venderlo dentro de América. Bien, por ejemplo, los trenes, es decir, los ferrocarriles, las vías, las embarcaciones, las máquinas de extracción de carbón,
o sea, ya empieza a aparecer esta nueva lógica capitalista de cómo podemos expandir la frontera comercial con nuevas producciones. Las dos revoluciones industriales que se dieron a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, la primera fue marcada obviamente por el motor a vapor, la segunda fue marcada principalmente por el trabajo automotriz. Entonces, ante toda esta situación nueva tecnológica, empiezan a quedar cortos los talleres de los artesanos. Es decir, un taller de calzado no va a alcanzar para hacer tanta producción. Entonces empiezan a aparecer las fábricas. Las fábricas aparecen a fines del siglo XIX como la oportunidad que tienen algunos artesanos que ya han acumulado varias riquezas, es decir, han tenido una gran acumulación de capital y pueden hacer establecimientos cada vez más grandes donde puedan emplear a cada vez más personas. Bien, entonces, aparte de la aparición de las fábricas, empieza a aparecer ahora otro actor importante en la escena, que es el obrero. Bien, aparte del campesino, ahora existen los obreros. Estos obreros que trabajan en las fábricas y que van a empezar a trabajar en la producción masiva de mercancías y de productos, desde enlatados de comida, desde ferrocarriles, desde trenes, los primeros automóviles. Es decir, ya empieza a aparecer esta necesidad de emplear cada vez más personas para poder dar abasto a la demanda que hay en el mundo de estos productos europeos. Como Europa es el principal escenario que ha logrado desarrollarse gracias al comercio triangular que venía sosteniendo y que ahora, luego de las independizaciones de las colonias, tienen, digamos, una nueva cantidad de países que pueden comprarle estos productos, ¿no? Ya no es solamente venderle a su única colonia que había antes. Por eso también los países empezaron, y las monarquías, empezaron a desistir, es decir, empezaron a dejar esta idea de grandes colonialismos, ¿no? De grandes colonialismos territoriales, porque no es necesario, con que tengan las fábricas y las tengan produciendo a tope y las vendan como sean a esos productos y aplicarle fuertes impuestos, ya para los reinos es suficiente. Igual también cabe destacar que empezaron a suceder un montón de estallidos sociales, productos de crisis económicas dentro de Europa, justamente para quitar del poder a los reyes, como es el caso de Francia con la Revolución Francesa, ¿bien? Y empiezan a aparecer las monarquías parlamentarias, es decir, todavía hay un rey, pero ese rey está controlado por un parlamento, donde esté representadas las voces de los grandes comerciantes, ¿bien? Ya acá vemos que el escenario también dentro de Europa cambia, el poder económico ya no está dentro del rey, como tanto querían, sino que ahora está distribuido entre la nobleza y los grandes comerciantes, ¿bien? Que obtienen sus riquezas a partir de los obreros. Y como todavía en esta época se practica la esclavitud, también tienen sustentados sus talleres y los campos donde se trabajan, los campos de cultivo y las minerías, gracias al trabajo esclavo, ¿no? Entonces, los obreros y los esclavos van a ser la gran base de trabajo por parte de los grandes empresarios que empiezan a aparecer en esta época. Acá ya empiezan a aparecer la figura de los grandes empresarios. Finalmente, para ir cerrando esta primera parte, porque si no nos vamos a extender demasiado, estos grandes empresarios que tienen cada vez más poder dentro de la política de los reinados, bien de las monarquías, porque ya no existe más el monarca absoluto, como ya tiene cada vez más poder, entonces pueden elaborarse una serie de leyes donde se puede establecer que estos empresarios puedan invertir en otros países, ¿no? En los países nuevos americanos. ¿Cuáles van a ser las principales atracciones de estos empresarios? Van a ser, obviamente, Estados Unidos. Muchos empresarios van a iniciar grandes oportunidades dentro de Estados Unidos, digamos, justamente porque Estados Unidos tiene leyes que protegen a los empresarios, ¿bien? Esto también tiene que ver justamente en por qué Estados Unidos nace como potencia.
tiene que ver justamente por la estructura legal que tuvo Estados Unidos y que tiene en su constitución hasta el día de hoy, que protege absolutamente al comercio y a las empresas extranjeras y nacionales. Entonces estas leyes permiten que muchos empresarios europeos se localicen dentro de Estados Unidos. Y también, como van a ver en este mapa, donde van a ver según los colores, ¿no? ¿Hacia dónde van? Primero vamos a ver tres tipos de empresarios que van a expandirse masivamente desde Europa, ¿no? Que son los alemanes, los ingleses y los franceses, que van a desarrollar inversiones extranjeras en otros países. El principal tenemos que decir que es Inglaterra, es decir, Inglaterra es los empresarios, no la monarquía, que quede claro esto, sino que los empresarios ingleses son los principales inversores en los nuevos países latinoamericanos y anglosajones. También lo van a hacer en África, también lo van a hacer en Australia, en Asia. Van a tener un gran control comercial sin siquiera que sea parte de su propio país, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de la Argentina, todos los trenes que empiezan los primeros trenes argentinos son gracias a las inversiones extranjeras de Gran Bretaña que traen estos trenes. Es decir, Argentina contrata a empresas privadas de Inglaterra para que hagan las vías férreas y traigan los trenes, ¿bien? Entonces, esto que sucedió en Argentina va a suceder muchísimo en otros países y los empresarios obviamente se llenan de guita, ni hablar de eso. Lo mismo sucede con los franceses y los alemanes. Los alemanes van a ser los principales productores metalúrgicos de acero, van a vender acero y van a llevar acero a donde puedan. Y después empieza a aparecer Estados Unidos en la escena como el principal también inversionista extranjero en otros países. Es decir, Estados Unidos ya empieza a llevar sus inversiones a otros países, por ejemplo en Alemania, México y Canadá. Bien, es interesante pensar después cómo las empresas extranjeras estadounidenses en Alemania por las guerras mundiales. Y seguramente lo van a trabajar en la guerra mundial, pero voy a hacer un spoiler. Claramente Estados Unidos se mete en todas las guerras mundiales para proteger a sus empresas que tiene en Alemania. No es porque le bombardearon un buque, no es solamente porque tiene preocupación por lo que sucede en Europa, no. Estados Unidos tiene muchas inversiones dentro, es decir, perdón, no el gobierno de Estados Unidos, claramente, sino que muchos empresarios estadounidenses tienen muchas empresas dentro de Alemania y que Alemania desate todas estas dos guerras, obviamente que a Estados Unidos le preocupa para proteger sus intereses. Bien, esto que quede bien claro, porque estamos muy acostumbrados al cuentito de las películas y que hay porque Estados Unidos es héroe y que esto que lo otro, y Estados Unidos entró a la guerra porque tenía empresas dentro de Alemania, punto final. Como todos los que entraron en la guerra, tanto en la primera como en la segunda. Entraron porque se estaban apropiando de sus propias empresas, ¿bien? Entonces, bueno, esto como lo dejo como puntapié para pensar el capitalismo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, para hacer un recorrido en definitiva, un resumen así, bruto y que quede sencillo, porque ya nos estamos extendiendo en el tiempo, es que el capitalismo al principio es muy lento. Su nacimiento, desde esos comercios de Venecia y de Génova, y que después en la oportunidad que encuentran los monarcas europeos con América, se logra expandir y empieza a profundizarse ese surgimiento. Bien, que empezaba como muy lento, bueno, cuando se ocupa América, ese surgimiento se empieza a acelerar, ¿no? Por lo que aparecen más comerciantes, que tienen propiedades privadas, que empiezan a tener más tierras, a acumular riquezas, y que obviamente luego con las independencias de los países latinoamericanos, mejor dicho, todos los países americanos, con la independencia de los países americanos, empieza a aparecer esta idea del libre comercio como la principal regla comercial para poder llevar productos entre América, Europa, África y Asia. Bien, entonces, principales características que surgen hasta acá: propiedad privada, libre comercio, inversiones extranjeras.
Bien, ustedes acá en este cuadrito que yo les dejo, no les voy a dejar muchos puntos, solamente como es un tema muy amplio, quiero que resuman esta información, ¿no? A ver, a mí lo que me interesa es saber qué es lo que entendieron ustedes. Entonces, yo ahí hago un breve repaso, pero, y les trato de ordenar un poco las ideas para que no se mareen, pero quiero que me comenten en cada siglo que hay en ese cuadro, ¿bien? ¿Cómo era el capitalismo? ¿Cómo empieza el capitalismo en el siglo XV? ¿Cómo se acelera en el siglo XVIII? ¿Cómo estalla, por decir de alguna manera, no de crisis, sino en el sentido de que estalla la frontera del capitalismo en el siglo XIX y cómo se profundiza en el siglo XX? Bien, a principios del siglo XX. La próxima parte del capitalismo, que se empieza a complicar porque empiezan a hacer un frente que le dice, pará loco, hasta acá llegaste, lo vamos a ver en el próximo material cuando veamos Mundo Bipolar y el surgimiento del comunismo y el socialismo. Pero por ahora lo importante es entender este material, que vayan viendo. Acá les dejé una situación poblacional para que la piensen también. Es muy sencilla, pero bueno, hasta acá el análisis geográfico y explicado en 50 minutos el surgimiento del capitalismo.